Bien, vamos con la entrevista del día y tengo el gran gusto de presentar a la congresista Diana González. Ella pues tiene una carrera que para mi punto de vista ha sido muy importante en esta legislatura y está postulando por el partido por el cual ya milita, integra Avanza País. Tiene 34 años, es joven, pero ha tenido una trayectoria muy lucida, muy importante en este Congreso, principalmente luchando contra la minería ilegal y también planteando los temas justamente de la energía, del gas. Y en estos días está con una preocupación del tema y es porque la ha invitado y luego vamos a conversar, por supuesto, también de su candidatura. Diana, gracias por venir. A ti, Augusto, por el espacio siempre. Justo, ¿qué has planteado en el Congreso con respecto a esta crisis del gas? Bueno, en primer lugar, a mí me llamó mucho la atención que el presidente de la Comisión de Energía y Minas no convoque para el martes que ha pasado, porque ya la legislatura ha iniciado, algunas comisiones ya están sesionando, y la verdad es que llamó mucho mi atención eso en primer momento. Como no había convocado y con toda esta emergencia, yo le envié un oficio solicitando que convoque a una sesión en el más breve plazo y que invite al ministerio, a Ocinermin y a la empresa. ¿Y a las empresas? Sí, claro. Creo que es importante que se puedan brindar las explicaciones del caso a la ciudadanía. No podemos jugar con la especulación y sobre todo por un tema de certidumbre. Nos han convocado de manera extraordinaria para mañana viernes a las 10 de la mañana, pero ayer escuché al señor ministro señalar que iba a ir hoy al Congreso. Si va a ir hoy y va a estar en el hemiciclo, enhorabuena, porque en teoría mañana va a viajar. ¿Y qué es lo que esperas que ocurra en esta sesión, en esta conversación con las autoridades del sector y con las empresas? Bueno, yo entiendo que iría hoy el ministro, como lo ha indicado el día de ayer, y realmente lo que espero es una explicación, claro y directo. Eso tiene que ser. La población exige esas explicaciones y nosotros como autoridades estamos obligados a rendir cuentas en aras de la transparencia. Está muy bien que el Congreso se ocupe de esta manera, que servir como un foro para poder conversar y que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Sí, y la verdad, como pueden haber diferentes posiciones respecto al tema, yo creo que aquí lo importante es que se brinden las explicaciones nuevamente a la ciudadanía. No pensemos en 130 congresistas que hoy estarán en el hemiciclo, sino la población quiere saber qué es lo que ha sucedido. Los taxistas, no les podemos decir simplemente 14 días no va a haber suministro, entonces utilicen gasolina. Esa no puede ser una explicación por parte del ministerio. Ellos necesitan saber qué es lo que realmente ha sucedido. Y es lo que corresponde en el Congreso. Diana, cuéntanos, ¿por qué quieres ir nuevamente al Congreso? ¿Por qué aspiras a una reelección? Sí, postulo a la Cámara de Diputados con el número 3 de Avanza País porque quiero seguir siendo la voz contra la minería ilegal. No podemos permitir que estos espacios sean copados hoy por personas que postulan sin ningún tipo de vergüenza con reinfos excluidos. Eso significa mineros ilegales a la fecha y porque esta lucha no va a parar, Augusto. Lo que nosotros hemos logrado al momento es no permitir el regreso de 50.000 mineros ilegales, pero esto continúa y tiene para rato. Los señores antes tenían voz, hoy quieren voz y voto, y son muchos los partidos que llevan en sus filas a candidatos con reinfos excluidos, suspendidos. En Avanza País no tenemos a nadie con reinfo, y de hecho el general José Williams es el único candidato presidencial que ha manifestado públicamente en contra de una nueva prórroga en un eventual gobierno de Avanza País. Tú en muchos momentos te has enfrentado casi solitariamente en la comisión. ¿Cuán fuerte es la bancada de la minería ilegal en el Parlamento? Que no es formal, pero es muy activa y tiene mucha influencia. Sí, ha sido demasiado fuerte, Augusto. Han sido debates muy fuertes que lo que a mí me sostenía era el argumento técnico de poder debatir esto, porque también hay mucho populismo, ciertamente. Es campaña, el tema de la votación, el tema del financiamiento ilícito también, hay que decirlo con todas sus letras. Y por eso yo quiero seguir en la Cámara de Diputados, porque este espacio que como Avanza País hemos ganado, que nos hemos enfrentado en esta lucha, no puede ser copado por ellos. Lo que ellos quieren es silenciarme, callarme. Ojalá para sus intereses yo no hubiera hecho esta cuestión previa en la comisión, en el pleno, porque el objetivo de ellos era regresar a estos 50.000 mineros ilegales al sistema, porque si el verdadero objetivo de ellos era simplemente una prórroga, el texto de la comisión hubiera dicho eso, claro, con un único artículo.
prórroga, pero no, ellos nos metían de contrabando miles de cosas que las hemos parado sesión a sesión de manera presencial en la comisión y por supuesto en el pleno. Nuevamente, estos espacios no se los podemos dar a los malos, tenemos que seguir luchando poco a poco, tenemos que mejorar las cosas. Yo sé que estamos en un escenario sumamente pesimista, pero hay gente buena y dispuesta a defender los intereses nacionales sobre ese tipo de interés particular e ilegal. ¿Recibiste amenazas por esta posición frente a la minería ilegal? Sí. Recibí amenazas, saludos, que me cuide, que cuide a mi familia, que piense bien lo que estoy haciendo. Mismos colegas que los llamaban y me decían, Diana, hoy me han llamado, me han saludado y también te mandan saludos a ti, a tu familia. Y sí, la verdad es que también he sentido miedo, no lo voy a negar, Augusto, pero para mí no era una opción quedarme callada, para mí no era una opción hacer la comisión de manera virtual, asistir a mis sesiones conectada por una computadora. Nunca será una opción quedarme callada. Eso lo tengo claro, y también debo decir y agradecer a mi bancada Avanza País por este apoyo, porque ellos me han sostenido en toda esta lucha. Toda esta lucha ha sido con Avanza País y somos la única bancada que en bloque votó en contra de esta prórroga. Única, ¿no? La única, cuando muchos decían, ay, pobrecitos, ya hay que darles un año más. No, han tenido una cantidad de años suficiente. Aparte de eso, han tenido la posibilidad de apelar con su recurso de reconsideración y Augusto no les dio la gana, porque el Estado tiene que seguir gastando en recursos en gente que a todas luces no se quiere formalizar, y es una posición muy conveniente, muy cómoda para ellos mantenerse así, con un reinfo casi perpetuo y pasearse por todo el país diciendo estoy en proceso de formalización. La Fiscalía en estas mesas de trabajo nos decía, yo no puedo intervenir porque ellos están en un proceso de formalización. Entonces ahora le decimos a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Policía, a estos 50.000 mineros ilegales sí los pueden intervenir. Ahora, es una fuerza económica muy grande, ¿no? Porque Sí. se estima que significa el 2.5% del Producto Bruto, y eso es un peso económico enorme que se siente, no sé, en diversas partes del país, no solo en el Congreso, en medios, en muchos espacios, con una posición muy fuerte. ¿Cómo pelear contra la minería ilegal? No nos podemos quedar callados. Eso, en primer lugar, uno va al Congreso para levantar su voz, para hacerse cargo de sus votos. Uno no puede lavarse las manos diciendo, yo no voté, entonces no es mi culpa. No, entonces, ¿para qué quieres reelección si no vas a votar? Y poco a poco ir sumando gente buena que quiera también defender los intereses del país. Cuando yo hablaba con mis colegas de diferentes bancadas con este tema, les decía, más allá de los colores políticos, más allá de la campaña, este es un tema país, es el Perú. No podemos someter al país a las economías ilegales, no podemos someter al país a la minería ilegal. Solo el año pasado la mitad de la producción fue ilegal. Claro. Entonces, yo no creo que ese sea... va creciendo, va a pasarla, va a ser, la mayor parte va a ser ya este año seguramente ilegal. Y yo no creo que ese sea el Perú que queremos dejar para las generaciones que vienen. Yo no, por eso te digo, Augusto, era un tema en el que a mí me advirtieron, a mí mis asesores me sentaron y me dijeron, Diana, tienes que ser consciente que en este tema te vas a quedar sola. El debate lo vas a hacer sola. Y eso es un punto a considerar, porque ha sido 1 año y medio que hemos hablado entre Reinfo, Ley MAPE, prórrogas, que por supuesto que hemos pasado por diferentes etapas, situaciones, pero nuevamente quedarme callada jamás fue una opción. Y yo sé que hay congresistas buenos, Augusto. Sí, no todos pueden ser malos. Estadísticamente es imposible. Y tenemos que recurrir a esas buenas intenciones que se materialicen en hechos concretos. ¿Y cómo? A través de los votos. Esos congresistas que se enferman, que pasan una licencia por salud, que tienen problemas técnicos, que se equivocan con las votaciones, ojo, eso no es casualidad, eso es a propósito. Y yo lo he visto, yo he llamado y me
han dicho, no, hoy día presento licencia por salud, no, quiero ver tu votación. ¿A cuántos les he dicho? Quiero ver tu votación. Licencia, licencia, licencia. Entonces, muchos partidos ahora sí arman un discurso de cara a las elecciones al 12 de abril, pero muchos de ellos hoy tienen bancadas en el Congreso y los podemos evaluar por esa votación, porque de nada sirve hablar de seguridad ciudadana si es que no cortamos el brazo financiero que es la minería ilegal. Y por eso, Augusto, yo fui crítica del gobierno de José Gerí cuando tenía 60 puntos de aprobación. Claro. Eso no fue nada fácil tampoco, pero a diferencia de Dina Boluarte, José Gerí sí tenía una bancada en el Congreso. Dentro de la comisión tenía 3 votos súper importantes que apoyaron la prórroga de este reinfo. Pero sobre todo, yo critiqué la posición blandengue de José Gerí, porque se cayó un ratito, no dijo nada, esperó que salga el texto y después de que se aprobó el texto con 3 votos de su partido, ahí sí salió a decir, no, nosotros vamos a hacer algunas observaciones, pero al momento del pleno, ¿alguien se paraba a dar las observaciones? Nada. ¿A corregir el texto? Nadie. A mí me dijeron, congresista, tranquila, ya esto lo vamos a solucionar, el Ejecutivo no, ya, pero ¿quién lo va a decir? ¿Quién se va a parar a decirlo? Yo no veía nada de eso. Entonces a mí sí eso, la verdad que me molestó muchísimo, porque por un lado era un show de levantarse a 4 de la mañana, ir a un penal, patear puertas, pero por otro lado tenías el poder para cortar ese brazo financiero y no lo hiciste. Todo lo que eran extorsiones y cariazos, hacía como los efectos de eso, pero no iba al origen. Sí, y yo critiqué eso, y te lo digo, o sea, yo lo he criticado cuando él tenía 60 puntos de aprobación, que después de los 3 o casi el empate de 0-0 de Dina Boluarte, claro, era una cosa que no veíamos hace muchísimo tiempo, pero yo no podía creer que él, teniendo el poder del Ejecutivo y aparte una bancada en el Congreso, se haya hecho el loco con esta situación. Y el presidente de la comisión en un momento era Paul Gutiérrez, que era miembro de Somos Perú. Sí, claro, muchos de ellos, de los profesores, pasaron a Somos Perú. Él ha tenido la comisión y tuvo un texto para Ley MAPE que era de verdad mejor la legalidad era de la ilegalidad. Pro minería ilegal total. Y ya se eliminaban las autorizaciones para los insumos químicos. No, era una cosa de locos. Todos los delitos conexos que hubiera tenido ese texto era demasiado. Por eso lo archivamos. Y ahora quien asume nuevamente la izquierda es Juntos por el Perú. Yo sinceramente creo que el presidente en la sombra de la comisión es Roberto Sánchez. Él lo he dicho personal y públicamente. Yo creo que él no ha asumido esta comisión porque, claro, es el candidato presidencial. Pero el presidente es Cutipa, ¿no? Víctor Cutipa. Pero el gran titiritero es Roberto Sánchez. Sí. Yo de verdad lo creo así. Finalmente, a mi parecer, él es quien maneja la comisión. Si hay que suspender algo, él saca su oficio solicitando la suspensión. ¿Te acuerdas que una vez iban a sesionar en Arequipa, en Carabelí? Ya tenían convocado un montón de mineros. A los mineros no les gustó el texto que sacó la comisión, porque nuevamente el texto de la comisión finalmente era copia del proyecto de ley de Roberto Sánchez. No les gustó la prórroga por un año, entonces se vieron obligados a retroceder y dijeron ya no vamos a Arequipa, vamos a sesionar acá en Lima, y todo esto dirigido por Roberto Sánchez. Y, o sea, me parece lo más natural porque finalmente es su bancada quien tiene la comisión y bueno, es parte de también, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo, que hay una bancada muy fuerte y que Roberto Sánchez era el que organizaba eso. En algún momento te sentiste muy sola en esta pelea, pero ¿qué cosas lograste en concreto? En concreto, lo que hemos logrado es que 50.000 mineros ilegales que quedaron fuera del proceso en junio del año pasado no regresen con este texto que les permitía el regreso, y sobre todo porque finalmente lo que ellos quieren es esto, una actualización constante del reinfo. El año pasado, en diciembre del 24, cuando nosotros aprobamos darle la facultad al Ministerio de Energía y Minas y ya no a los gobiernos regionales, yo fui de la posición que a partir de la fecha de existir 1, 2, 1.000 prórrogas, el Ejecutivo se haga cargo de esas prórrogas, no el Congreso. Y lo dije, Augusto, ¿sabes por qué? Porque ahí también lo comenté. ¿Qué va a pasar en un año? Estábamos diciembre 24. ¿Qué va a pasar en un año? Diciembre 25, a puertas de un proceso electoral. Claro, esos mineros nuevamente van a regresar al Congreso a pedir apoyo. ¿A cambio de qué? De votos. De financiamiento. Entonces, esa fue mi posición, está en los debates, son públicos, que el Ministerio de Energía y Minas deje de ser un administrador de la crisis y asuma su responsabilidad, asuma su rectoría. Y si quiere darle una prórroga, 10 o 100, ellos se hagan cargo como ente rector.
¿Cuán difícil es pelear contra un fenómeno que lo que hace es que genera mucho empleo? Sí, sí, claro que es muy difícil, no creas. Yo, o sea, los señores protestaban al frente de mi oficina, yo lo veía todo desde el edificio donde está mi oficina, y ciertamente tenían muchísima capacidad de convocatoria, de Claro. congregar a diferentes grupos de personas, una logística y recursos increíble que yo la verdad no lo había visto. Yo, por ejemplo, hemos visto también que cuando el sector transportes ha parado 24 horas, máximo 48 horas, porque se entiende la necesidad de salir a trabajar Así todos es, los días. porque viven de lo que ganan. Pero este sector... Están bien financiados. Súper. Yo me acuerdo que en un momento regresamos de semana de representación 17 de noviembre, estuvieron 17, 18, fines de noviembre, empezaba el pleno, las últimas sesiones de la legislatura en diciembre, seguían ahí hasta el 5 de diciembre. Mira, 3 semanas, 4 semanas y los señores no se iban. Y claro, muy bien, creo yo, auspiciados también, con baños de sal, con todas las comodidades del caso. O sea, nosotros veíamos no solo agua, veíamos rehidratantes. O sea, era una cosa claro. que yo jamás me hubiera imaginado que podían tener un despliegue de recursos como ese. Entonces, una de tus banderas para ir a la reelección es pelear contra la minería ilegal, que es donde está el origen de las extorsiones, sicariatos y todos los males de la inseguridad. Sí, ser la voz contra la minería ilegal no es algo que prometo, es algo que he venido haciendo durante todo este periodo, porque esto está ligado 100% a temas de seguridad ciudadana. Y sin seguridad no podemos tener economía. Entonces hay que ser muy claros en esta lucha. Yo los invito a reflexionar sobre su voto, sobre aquellas personas que se han mostrado firmemente en contra de la minería ilegal, como José Williams, candidato a la presidencia por Avanza País, y candidatos presidenciales que han evitado hablar del tema. Que han evitado totalmente el tema, creo yo también que es una manera de mostrar una posición respecto a la minería ilegal. Sin duda. ¿Tienes otros espacios de actuación que te interesan? ¿Tu agenda para tu reelección y tu siguiente periodo, que ojalá lo logres, en qué consiste? Sí, yo sinceramente creo que el Estado debe reconocer al sector privado como un aliado estratégico para el cierre de brechas y brechas sociales. En ese sentido, hemos fortalecido el régimen de horas por impuesto gracias a una ley de mi autoría que ha permitido dinamizar la economía del país, donde el privado diseña, implementa la obra y así evitamos estas contrataciones directas o proveedores amigos de algunas autoridades locales. Ese es un tema que hemos visto. Una de mis primeras leyes, Augusto, fue el impuesto especial a la casa de apuestas deportivas a distancia. Ya existía en casinos y tragamonedas físico, pero no a distancia. Estas apuestas online que no tributaban en el país. Exacto. ¿No? Entonces, y que era una competencia desleal para las apostadoras locales. Sí. Ese fue un debate porque, claro, muchos pueden estar en contra de la creación de tributos, pero esta era una competencia desleal y además con la creación de este tributo se le dio la formalidad del caso y la empresa privada estaba de acuerdo porque también los informales, los ilegales iban a quedar relegados, ¿no? Yo nunca entendí por qué el Ministerio de Economía y Finanzas demoró más de 2 años en reglamentar esta ley y recién ha empezado a tributar en el 2025, en 11 meses del 2025. Claro, porque el MEF debe estar interesado en dónde hay ingresos. Es una ley que fortalece las arcas del Estado. No estoy hablando de una declarativa que yo no soy fan de eso. Demorarse 2 años le generaba más ganancias extras a mucha gente. Y mira, lleva a sospechar, solo ¿no? el 2025 el país ha recaudado más de 236 millones de soles. Para el Instituto Peruano del Deporte han ido casi 50 millones de soles y para MINSA, en lo que es salud mental, casi 50 millones de soles, ¿no? Entonces, el país ha perdido casi más de 500 millones de soles. La carretera central, ¿cómo lo hubiéramos financiado? Mira la importancia de este tributo que nuevamente ha fortalecido las arcas del Estado. Lo repito, más de 236 millones de soles en 11 meses. Por supuesto que la proyección para este año es muchísimo más. Y un tema muy, muy importante también que lo quiero mencionar, Augusto, desde mi primer año, desde mi primera legislatura en el Congreso, nosotros vimos lo que es enfermedades raras o huérfanas. Es bien importante eso. Cuéntanos, por favor. Que nadie lo ve. En el mes de febrero ha sido el mes de las enfermedades raras huérfanas y lo que nosotros hicimos desde el Congreso es presentar 2 iniciativas legislativas
legislativas dirigidas a que esta población pueda, por supuesto, a través del Estado, se puedan importar medicinas que ya son aprobadas en países de alta vigilancia sanitaria. O sea, nuestros estándares son totalmente diferentes a los países de alta vigilancia sanitaria y que puedan traer estas medicinas a través de mecanismos diferenciados de adquisición. Y Digemid, por ejemplo, llegaba a demorar 36 meses en la evaluación de una molécula, cuando es gente que necesita el diagnóstico del tratamiento para ayer. Claro, para ayer. Porque la enfermedad avanza. Y le dimos a Digemid 45 días para que se pronuncie, silencio administrativo positivo, si no ese medicamento podía ingresar. Y este es un trabajo conjunto con diferentes asociaciones con las que te digo, de verdad, yo recuerdo que esto lo hemos visto en el mismo 2021 y desde entonces ha sido una lucha constante que de pronto no, como ellos mismos dicen, son 2 millones de peruanos, son enfermedades raras pero no invisibles, ellos existen. Y lamentablemente... 2 millones es un colectivo enorme. No mucha gente se aboca a más ellos. Más familiares, más toda la gente interesada en ellos. Sí, pero de verdad que este trabajo ha sido lindo con las asociaciones. Yo he tenido un caso muy, muy cercano. Mi tía tuvo una enfermedad rara, luego tuvo COVID, se complicó y falleció. También lo hicimos para enfermedades raras huérfanas y cáncer. Quienes hemos tenido familiares con cáncer sabemos de esta lucha que es tanto del paciente como del cuidador y de la familia. Así es. ¿No? Entonces, son temas que los hemos visto desde siempre, no ahora porque es campaña. Y la verdad es que sí, me gustaría continuar con ese trabajo serio, honesto y firme. En el plano del deporte, tú has sido presidente de la Federación Peruana de Vóley de 2016 a 2018. ¿Tienes también una agenda en el Congreso sobre el tema del deporte? Sí, presidí la federación en el año 2017 y precisamente una de mis primeras leyes fue esta, la recaudación de impuestos para que casi 50 millones de soles pueda ir al Instituto Peruano del Deporte para atender las demandas de deportistas y para deportistas de todos los deportes. Estas son transferencias que se hacen de manera diaria, ¿no? Entonces yo no creo que ellos no se den cuenta que han tenido si una tu cuenta diferencia va subiendo eso, oye, ¿de dónde me están dando esta plata? De casi 50 millones de soles. Entonces, ¿qué están haciendo con ese dinero? Nosotros en el marco de nuestra función fiscalizadora, por supuesto que estamos haciendo seguimiento a ello y también tenemos contacto con deportistas y para deportistas. Nos parece increíble realmente que, por ejemplo, el ascensor del albergue de La Videna no funcione desde septiembre del 24. ¿Cómo pueden subir? Las personas con una discapacidad, ¿cómo pueden atravesar por ahí? Exacto. Entonces son detalles que importan para la calidad de vida del deportista que ha elegido hacer un proyecto de vida en base a su disciplina, que nos dan muchos logros, porque para la medalla sí están todos. Tú recordarás la medalla olímpica de Stefano Pesqueira. Todos querían montarse en la foto. Todos querían la foto con él. Le prometieron un centro de alto rendimiento en Paracas para la vela. No le contestan. Bueno, en la época de Gerí intentamos contactar con el ministro de Educación. Nunca me respondió. Y esa es una indignación y a mí me da cólera porque, claro, para la foto sí están todos, pero para la hora de cumplir promesas que ellos mismos hicieron, ahí no le responden. Yo presido la comisión que le hace seguimiento a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027. La próxima semana vamos a estar en Paracas. Ya tuve una reunión con el ministro de Vivienda que sí me respondió. El ministro de Defensa también me ha respondido, el actual, que era el ex jefe de INDECI. De hecho, durante la emergencia de Arequipa yo tuve contacto con él. El señor me respondió súper rápido. Es lo que necesitamos para poder trasladar el mensaje también a toda la población. Entonces, este es un tema que ahora lo estamos viendo con vivienda, con defensa, pero vamos al hecho de que todos los deportistas están cansados de tener una medalla, un logro, y ahí sí están todos para la foto. Y después, al día siguiente, se desaparecen todos. Y no hacen las cosas que se deben hacer para tener más medallas. Y ahora ya no es una cuestión de presupuesto, porque el IPD tiene su propio presupuesto. Tiene el presupuesto de legado, que cerraron legado. Y tiene mi ley, casi 50 millones de soles solo en el primer año. Entonces, esta es una cuestión de gestión y transparencia de los recursos. Tienes 34 años, no se dice la edad de la mujer, porque son jóvenes, no hay problema. Llegaste cuando tenías 29 al Congreso. ¿Qué has aprendido en estos 5 años que te hubiera gustado saber hace 5 años y que ahora te puede servir para la siguiente gestión? Sí, Augusto, definitivamente la experiencia en el Parlamento es única. Yo soy un amante de la capacitación constante. Creo que uno constantemente debe estar estudiando. Yo Has hecho una maestría en Gobierno y Gestión Pública. Sí,
Sí, primero, gracias al vóley, tuve la oportunidad de seguir mis estudios universitarios en Estados Unidos. No solo terminé el pregrado, me dieron una maestría un MBA, una maestría en Administración de Negocios. Yo siempre quise regresar a Perú, ese era mi sueño, y aquí hice una maestría. ¿Dónde estudiaste? Estuve en Florida, yo estuve en Florida, y cuando regresé a Perú hice una maestría en Gobierno y Gestión Pública, porque siempre me llamó la atención el tema de la política, y bueno, ahora estoy culminando mi segundo año de un doctorado, y ciertamente los grados o títulos no hacen a la persona, hay mucho de experiencia, valores y principios que no son negociables, pero lo que el Parlamento me ha enseñado no lo he visto en una clase. Claro. La posibilidad de pararme, de hablar, de discernir, de decidir en milésimas de segundos, de tener también un trabajo planificado. Nosotros creo que si de algo carece el Estado es precisamente de planificación y dirección estratégica. Creo que es sumamente importante hacer un trabajo planificado. Nuestras semanas de representación no son llegar a un punto, tomarse la foto, salir. Nosotros hacemos seguimiento a las actividades que hemos tenido durante todo el año, y la verdad que ha sido una experiencia gratísima. A mí me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago, y como te digo, estos 5 años ha sido un aprendiz acelerado de poder tener iniciativas legislativas, de perseguir mis iniciativas legislativas, porque no solo es presentar el proyecto de ley, sino ir donde el presidente de la comisión, quiero sustentar, por favor dictamina, vamos al pleno, que se priorice mi proyecto en el pleno, y no solo termina para mí con la publicación de la norma, sino el reglamento. Ir al Ejecutivo, hacer el seguimiento al reglamento. Yo, no sabes lo cargosa que he sido. Un ministro me decía, congresista, el 5 de marzo tiene esto, yo el 5 de marzo, 9 de la mañana, buenos días, hoy día es 5 de marzo, ¿no? Entonces, ese seguimiento siempre tiene que estar presente porque sí, hay muchas prioridades, hay muchas responsabilidades, pero uno tiene que trabajar con una agenda y con una planificación y no se puede olvidar de los temas que hemos venido revisando. Entonces, a mí me ha encantado la experiencia. Creo que el nuevo Congreso, ya con una Cámara de Diputados y Senadores, va a ser una nueva experiencia, y nuevamente no podemos permitir que malos elementos, que economías ilícitas, que la minería ilegal cope estos espacios. Tenemos que seguir luchando contra ellos. Muy bien. ¿Y qué diría finalmente a la mayoría de peruanos que tienen una mala imagen del Congreso? ¿Cómo revitalizarla? ¿Cómo explicar a la gente que en el Congreso es muy importante y que buenas gestiones pueden ayudar a cambiar el país? Sí, precisamente ayer compartía con señoras este malestar, este escenario pesimista que tenemos respecto al país, y les decía esto mismo que te comentaba. No todos, estadísticamente no todos pueden ser malos. Por supuesto que las noticias malas son las que tienen las primeras planas y los titulares, pero hay gente buena y tenemos que ganar estos espacios de cada vez ser más. Y también creo mucho en dialogar, en escuchar. La gente tiene muchas cosas por decir, que quiere que tú los escuches. Solo quiere que tú los escuches, y nosotros, a través de nuestro trabajo, de nuestro despacho, poder viabilizar esas iniciativas y que finalmente se materialicen en soluciones para el ciudadano. Nosotros desde el Congreso tenemos que hacerle la vida más fácil al ciudadano. En la noche también por supuesto, estamos en campaña, estábamos volanteando y hablando sobre nuestras propuestas con Adriana Tudela, que lidera la lista de la Cámara de Diputados, y la verdad es que nos hemos sentido con una recepción buena. Nos ha gustado. Ayer particularmente hemos podido conversar con personas que también en la calle reconocen nuestro trabajo. Por supuesto, ¿quién no reconoce el trabajo de Adriana Tudela? Creo que es una persona muy valiosa dentro del Parlamento. Y a mí me llamaba mucho la atención también cuando me decían, muy bien, sigue luchando contra la minería ilegal. No te calles, sigue, yo te apoyo. Y luego cuando les decíamos, somos Avanza País, sí, ustedes están con el general Williams, sí, es un hombre honesto, y cada vez ojalá eso pueda seguir creciendo. Nosotros seguiremos haciendo, por supuesto, nuestra campaña desde el espacio donde estemos, y animando a la gente a que pueda reflexionar sobre su voto. Es una votación muy importante. El país cambia todas sus autoridades este año. Tenemos diputados, tenemos senadores, también vamos a tener elecciones municipales, y no podemos entregar el país a cualquiera. Muy bien. Ha sido Diana González, candidata a diputada por Lima, con el número 3 por Avanza País. Muchísimas gracias por estar en el programa el día de hoy, Diana.